Yo viví un trastorno de la conducta alimentaria, que lo conocemos como anorexia, bulimia, atracones. Desde los 16 años llegué a mi casa, vi una bolsa de papas fritas ahí en la mesa y solo pude empezar a comer, 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 como si no hubiera nada más. Y en ese momento dije, he comido demasiado, ya no puedo más, tengo que sacarlo y disculpen que sea tan gráfica, pero solo pude ir a vomitar. Y ahí, de esa primera vez donde yo dije, solo va a ser una vez, casi 9 años. Wow. Volví a quedarme así en el piso, llorando, y solo pude decir desde el fondo de mi corazón, dirigiéndome a Dios, ahí me acordé de él. Y le dije, o me salvas o me muero. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el padre Byron. Les cuento algo que pienso les va a llamar mucho la atención porque también lo ha hecho en mí, y es que hace unos días vi un mensaje que tenía en mi WhatsApp de colaboraciones cuando me escriben para alguna sugerencia de video, y una persona me había escrito ya hace algún tiempo, y yo pido disculpas porque a veces se me hace complicado responder al instante. Y entonces hablé con ella, me comentó un poco su situación, lo que la fe ha hecho, ha obrado en ella, así en un mensaje, en un texto, brevemente, algo muy escueto, y dije, me parece muy interesante compartir esto con las demás personas. Es un testimonio, pienso yo, considerable. Entonces tenemos aquí, su nombre es Adriana Mejía. Entiendo, ella nos va a corroborar esto o a quizá a corregir. Entiendo que es psicóloga y que pues hablando brevemente, hemos acordado en conversar. Entonces esto realmente es algo muy espontáneo, pero pienso que es muy inspirado por Dios y va a ser para su gloria. Entonces tenemos aquí a Adriana. ¿Cómo está? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, padre. Mucho gusto en conocerle y pues muy agradecida con Dios y pues ahora por esta oportunidad de compartir con usted y con todos los chicos y chicas. Qué bueno, Adriana. ¿Me confirma psicóloga? Así es, sí, Ujú. soy Qué psicóloga, gusto. ¿De dónde nos... terapeuta infantil y de adolescentes. Mira qué bonito. ¿Y de dónde nos comunicamos? ¿Usted dónde se encuentra? Yo estoy en México, en la Ciudad de México. Ok. Listo. Adriana, el mensaje que usted me envió fue: sufrí una situación y Dios me ayudó. Coméntenos un poquito al respecto. Sí, padre, claro que sí. Yo viví un trastorno de la conducta alimentaria, que lo conocemos como anorexia, bulimia, atracones, desde los 16 años hasta los 24 años más o menos. O sea, fueron bastantes años de este sufrimiento, porque eso es un trastorno de la conducta alimentaria. Es un sufrimiento muy, muy profundo que afecta al cuerpo, la mente, por supuesto, y el espíritu, ¿no? O sea, este Mm. trastorno acaba a la persona, ¿no? Entonces, yo lo viví desde los 16 años y bueno, vaya que tengo que contar, ¿no? Acerca de lo que es el trastorno. Ujú. Usted a esas alturas de la vida podría identificar quizá cuáles fueron las causas, los motivos, en la medida de lo posible, ¿no? Porque puede ser también alguna cuestión muy personal, ¿no? Antes de hablar ya de la fe propiamente. Ujú. Sí, claro. Sí, sí, padre. Yo detecto que en mí había una falta de amor, ¿no? Hacia mí misma, de considerarme una persona digna de amor, de ser amada, y que curiosamente yo tenía muchas ganas de amar, pero que no sabía cómo hacerlo. O sea, es como si todo esto se bloqueara. Yo identifico eso, una muy baja autoestima también, donde todos los mensajes del exterior
afectan gravemente. La cuestión también de una percepción de la apariencia física en términos de belleza o no belleza, también muy afectada, ¿no? Con mucha tendencia a la comparación, con relaciones familiares también, si no carentes de amor, porque yo no considero que me haya hecho falta amor, pero sí comunicación, sí entendimiento, ¿no? De las etapas que íbamos pasando como familias, donde de repente cada uno se va como por su lado, ¿no? A hacer lo suyo, y aunque se sabe que es familia, pero no estamos tan en comunicación. Y yo noto particularmente eso, padre. ¿En qué momento quizá usted se dio cuenta? Quizá dice que desde los 16 años, pero fue inmediato el reconocer, tengo ese problema, o al principio, no sé. Ujú. No fue inmediato. De hecho, todo se ve muy nublado al inicio. Yo podría decir que no supe así exactamente por qué fue que inicié. Solo recuerdo que un día había estado, yo en ese entonces a los 16 tenía un noviecito y ese día este noviecito me corta, ¿no? Acá decimos así, me corta, me termina. Y yo solo sé que regresé a mi casa muy dolida, eh, confundida, justo pensando que el amor que yo quería dar no me estaba permitido y que yo tampoco podía ser amada. Claro, ahora lo pienso así, pero en ese momento yo solo podía llorar, llegué a mi casa, vi una bolsa de papas fritas ahí en la mesa y solo pude empezar a comer, como si no hubiera nada más. Y en ese momento dije, he comido demasiado, ya no puedo más, tengo que sacarlo y disculpen que sea tan gráfica, pero solo pude ir a vomitar. Y ahí, de esa primera vez donde yo dije, solo va a ser una vez, casi 9 años. Wow. Mm. ¿Cómo se oculta esto? ¿Hay una forma de hacerlo? ¿La familia lo sabe también? ¿O al principio no, luego se enteraron? Ujú. Sí. Al principio, lo que pasó en mi familia, y creo que así pasa en las familias en general con chicas o chicos que tienen ese trastorno, se oculta mucho, ¿no? Uno lo oculta, empiezan muchas mentiras, porque no hay otra forma. ¿Ya comiste? No, no he comido, o sí, ya comí. Muchas mentiras en torno a la alimentación. Eh, Mentiras para ocultar lo que se está haciendo, tardarse mucho tiempo en el baño, vaya, buscar la forma de pasar desapercibido. Y la familia se empieza a dar cuenta. Sin embargo, creo que también hay una parte donde ellos no saben qué hacer. O sea, están también preocupados y si la comunicación no ha estado tampoco muy fuerte, entonces no se sabe, no saben tampoco cómo intervenir, cómo preguntar. En mi familia pasó eso. Por supuesto que mi mamá empezó a darse cuenta, mis hermanos también, mi papá, pero tampoco sabíamos qué hacer. Todos sufríamos, pero no sabíamos qué hacer. Fue hasta después de un tiempo donde yo cansada, pero tampoco sabía qué hacer, fue que le dije a un hermano mío, ya no puedo más, estoy harta de esto. Y en cuanto a la fe, siempre una jovencita quizá de fe, de iglesia, se tenía también una conexión de lo que estoy haciendo con Dios, o la presencia de Dios todavía no estaba allí. No estaba padre. Eh, Mi familia es una familia católica. De hecho, yo estuve en colegio católico toda la primaria y siempre tuve la fe. Siempre supe que Dios existía. Nunca renegué de la fe, solo que no la vivía. No la vivía. Eventualmente asistíamos a misa, eventualmente, pues ya no. O sea, era algo muy irregular.
Sin embargo, yo tenía eso en mi corazón, sabía que Dios existía, pero no recurrí a Él al inicio. Sentía que todo esto tenía que resolverse en algún momento, pero yo no sabía cómo. Es decir, que al inicio yo no recurría a mi fe. ¿Y en qué momento entonces viene esta, digamos así, esta obra de Dios para comenzar a ayudarle? Sí, para mí fue milagroso. Solo lo puedo decir así porque sentía que si Dios no me tomaba de esa manera, eh, no iba yo a hacer caso, porque puedo decir que no le conocía. Eh, durante todo este tiempo, años de mentiras, de esconderme, de ya no salir con amigas, porque todo afuera era, pues, hablar de comida, de invitaciones a salir, etcétera. Hubo un momento en el que yo sabía que ya no podía más. Empecé a ir con una psicóloga que fue la puerta, ¿no? Como empezar a abrir esa puerta para conocerme. Y aunque mejoré, sentí que yo empezaba como a sentirme más tranquila, más a gusto, pero no dejaba de vomitar y no dejaba de tener ayunos prolongados, o sea, anorexia y bulimia. Seguía en eso. Yo me recuerdo el último año, padre, de que viví este trastorno, lo pasé sumamente mal. Todas las noches lloraba, 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 amanecía muy cansada. Y en una de esas noches de mucho estar llorando, estaba yo tirada en el piso, padre, tirada. Tenía un cuaderno donde acostumbraba a escribir lo que me iba pasando. Y recuerdo que ese día estaba escribiendo con un color rojo en ese cuaderno: te odio bulimia, te odio anorexia, ya no quiero que estés en mi vida, ya no necesito esto. Estaba en eso, padre, cuando de repente volteé hacia arriba y vi en mi cuarto una imagen de un amigo de Dios que usted también tiene ahí, a San Charbel, y que yo lo tenía ahí, pero haga de cuenta que era como un adorno. Mi mamá alguna vez me había dado esa imagen y yo la tenía ahí, pero así, era como un adorno. En ese momento volteé y solo me levanté, tomé la imagen, volví a quedarme así en el piso, llorando, y solo pude decir desde el fondo de mi corazón, dirigiéndome a Dios, ahí me acordé de él, y le dije: o me salvas o me muero, o me salvas o me muero. Ya después de eso, supongo que seguí llorando, el cuaderno debió quedar por ahí tirado. Tengo un poco ahí nublado eso, si yo me levanté, me quedé ahí dormida. Solo sé que después de eso, mi interior cambió completamente. Yo me empecé a sentir feliz, yo me empecé a sentir como con un brillo especial, ¿no? Viendo la vida, que valía la pena vivir la vida, porque ya hasta eso había perdido. Eh, y esto es algo que algunos psicólogos, incluso si yo me escuchara antes, diría: no, no es real. Pero las ganas de vomitar, o sea, este impulso de comer, 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 comer y luego ir a vomitar, desapareció, padre. Empezó a bajar. Fue, quizá tiene usted un recuerdo si eso duró unos meses, días. Mm, Duró, haga de cuenta, unas semanas. ujú. Yo me sentía tan feliz, yo me sentía tan contenta, que además yo estaba todavía muy nublada, padre, porque yo no lo sentí en ese momento como Dios ya me curó. No, o sea, yo solo dije: ah, mira,
me estoy sintiendo feliz. Y después fue como, mira, no estoy vomitando. Fue como ir abriendo poquito a poquito los ojos y empecé a querer ir a la iglesia. Podría decirse, disculpe que le interrumpa, que Sí, por intercesión de San Charbel Macluf ocurrió una sanación, ¿no? Pero como siempre Dios obra el milagro, Dios obra el portento, no es solamente en miras de una cuestión natural, ¿no? Sino también en algo más, en, en llevar a la persona hacia inclusive una sanidad íntegra, ¿no? Completa, total, ¿no? Entonces me llama la atención que justamente a raíz de esta, digamos, no completa conciencia de que Dios, amor, Dios Todopoderoso, que ha estado siempre contigo, obró algo para hacer que levantes otra vez la mirada hacia Él, sino que más bien desde el interior iban haciendo como ese afecto quizá espiritual otra vez hacia Él. Es muy, muy interesante. ¿Cómo ocurrió eso luego? ¿Cómo lo fue viviendo? sí, exactamente así, padre, ¿no? Eh, Me empezaron a dar ganas de ir a la iglesia. Incluso recuerdo que en ese tiempo uno de mis hermanos me veía un poco raro, ¿no? Porque decía, ¿qué le pasó, no? Pero yo no lo conté, padre, no lo conté. O sea, le digo que para mí fue como despertar de una pesadilla y cuando uno va así despertando y dice, a ver qué pasó, qué soñé, que estaba, no sé dónde estoy, solo sé que ya pasó y me siento mejor. Empecé a ir, eh, me sentí muy conectada, muy enamorada de Jesús. Eh, en ese momento no entré a grupo, pero sí quedó ahí sembrado en mi padre un amor y un agradecimiento para con mi Dios, ¿no? Eh, que después yo fui ya como descubriendo que había sido Él quien me había levantado literalmente en esta petición, no de urgencia, ¿no? Más bien una petición de urgencia. Y ya, o una u otra, o me salvas o me muero. Para mí no había de otra. Y después fui ya conociéndole más, estudiándole más. Vinieron otros procesos, no así de graves como el trastorno de alimentación, pero yo ya sabía que estaba Dios, hasta que ya pude entrar a grupo, pude conocer ya a mi esposo, que yo nunca pensé que me podía llegar a casar, ¿no? Y, y fue eso, padre, justo como usted lo dijo, esa sanación integral que para mí fue así de ese momento, pero que yo no dudo de ninguna manera que si las sanaciones no se dan así en todas las personas, se van a dar de una u otra forma cuando clamamos a Dios. Eso estaba pensando justamente, porque, claro, digamos, su testimonio es muy impactante, es muy claro. O sea, inclusive, como usted decía, cualquier psicólogo va a decir, eso es imposible, ¿cómo va a ocurrir eso? Entonces se nota allí una actuación sobrenatural. Ahora, claro, alguno dirá, pero yo también quisiera que me pase lo mismo, ¿no? O sea, yo tengo este problema, puede ser algo así o algo más grave o menos, y dice, a ver, yo hoy día voy a decir lo mismo, como si fueran quizá Sí, palabras mágicas o algo así, sino que también para que todos descubramos, ¿no? El modo de actuar de Dios. Él tiene un plan, un tiempo para cada uno, ¿no? Y también una forma específica. Entonces, cuando vemos un testimonio como este, sabemos que Dios puede hacer eso. O sea, si puede hacer esto, entonces también podría hacerlo de una forma menos llamativa, ¿no? Menos espectacular. Por supuesto que sí, sí, ¿no? Si ya hace lo grande, ¿no? También puede hacer este otro camino de a poco, de a poco, de a poco. Y eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque podría ocurrir que alguien piense, pero eso solamente les pasa a unas personas por ahí escondidas que aparecen de vez en cuando, ¿no? Es algo que realmente puede hacerlo Dios continuamente, ¿no? No conozco
más de Adriana, sin embargo me atrevo a preguntar esto. En su ejercicio de su profesión, ¿Dios ha estado presente? ¿Ha visto cómo ha ayudado a ciertas personas que quizás son más cercanas a Él y quizá es un poco más complicado? Lo digo porque a mí me pasa eso, por ejemplo, en la dirección espiritual o en algún consejo o ayudar a una pareja, que es muy distinto cuando están casados, es decir, que tienen la fuerza del sacramento, a otras que en cambio no están casadas y que hay unas situaciones tan revueltas, ¿no? Muy, muy complicadas. Entonces, no sé, en relación a eso también con usted, ¿cómo ha pasado, no? Sí, padre. Dios me ha regalado esa oportunidad también de poder acompañar a las personas sabiendo del dolor humano y de cuando uno está alejado de Dios y que no se clama a Él para la sanación. Y me ha regalado ahora la oportunidad de acompañar a hermanos que viven en la fe y que es la fe católica e incluso a algunos hermanos también que no precisamente son católicos y que dicen yo no quiero ir con cualquier psicólogo y yo sé que tú crees en Dios, entonces voy contigo. Siempre la fe hace un cambio, es el pilar y entonces esto hace que la persona pueda dar pasos más firmes. Cuando la terapia psicológica, además de lo que se va revisando, por supuesto, de lo humano completamente, y el referente siempre es Dios en el centro, la esperanza, las ganas de cambiar, claro que voy a salir de esto, toma una fuerza ahí importante. Y donde también está permitido el decir, ¿por qué Dios no me está escuchando ahora? ¿No? Qué bonito. Sí, Ujú. Sí, es el don de la fe cuando se lo descubre, ¿no? Es encontrar una fuente inagotable de fortaleza, de esperanza, de ánimo, de consuelo, ¿no? Qué bonito. sí, Y que también confirmado por alguien que, en este caso usted, ¿no? Que estudia o que trata también el- esas cuestiones tan personales, tan íntimas, ¿no? Que involucran también, pues, emociones, sentimientos, pensamientos, ¿no? Qué bonito. Adriana, no sé cómo más va a ir la entrevista. Tengo quisiera, dos inquietudes más. ¿O usted diga. quisiera decir algo? Fíjese que sí, sí, Ujú. ahorita para que decimos acá que no se me vaya el avión, que no se me olvide. Cuando mencionábamos esto de que Dios obra de muchas maneras, ¿no? Y que a lo mejor hay personas y chicas que a lo mejor vayan a escuchar esto y digan, yo estoy pasando por lo mismo, entonces voy a decir lo mismo y entonces si Dios no me sana, ¿qué va a pasar? Yo quisiera decir esto y hasta lo anoté, porque sé que esto es muy, muy, muy importante. Creo que incluso para que, esto hablando desde lo psicológico, para que Dios pueda obrar así, ¿no? O pasito a pasito, tenemos que estar dispuestos. Y yo puse por acá, ¿qué creo que de mí tuvo que estar abierto para que pudiera Dios obrar también? Porque a veces podemos también ponerle muchas barreras, ¿no? Deseo de una vida diferente, sea como sea que vaya a actuar Dios en nuestra vida para sanarnos, para salir de un trastorno de alimentación, de una adicción, de lo que sea, hay que tener ese deseo de una vida diferente, saber que ya eso no es bueno. Es importante, creo, también ayudarlas a aceptar las ayudas humanas, lo que Dios nos pone también para que Él también pueda obrar a través de los demás. Rendirse ante Dios. Yo creo que decirle, o me salvas o me muero, tirada literalmente en el piso, es un rendirse, porque antes, y a veces ahí la psicología creo que entra en este error, es tú solo vas a poder.
tú con tu mente y tú cámbialo y haz estas estrategias y dejamos de fuera a Dios. No, rendirse, realmente rendirse y pedir este auxilio de Dios. Y sea, creo yo, como sea que Dios vaya a actuar, porque lo va a hacer, cuando clamamos a Él, va a estar su acción ahí presente, sea de un momento a otro o llevando por el camino que Él quiera. Pero creo que estas tres condiciones tienen que estar. Quería comentar eso, padre. Justamente yo quería hacer esa pregunta. Ok. O sea, pero ya la ha contestado, ¿no? ¿Qué podría recomendar? Pero ya está resuelta, ¿no? Si digamos una chica o una persona, un joven escucha esto y desde su experiencia, ¿qué le recomendaría? Pues aquí están esas tres indicaciones, ¿no? ¿Alguna cosita más quisiera comentarnos? O si no, básicamente terminaríamos la entrevista. Ujú. Esto, padre, reiterar a los jóvenes, a las chicas, casi siempre es más en mujeres que se Ujú. puede estar viviendo esto, que deseen una vida diferente, que si ya en su corazón está ese deseo, no, esto no lo quiero más en mi vida, que busquen la ayuda humana, que se rindan ante Dios, que pidan que el Espíritu Santo ilumine para que entonces las ayudas lleguen, para que su caminar vaya directo a la sanación, porque es posible, Padre. Y yo lo veo también en otras personas que voy acompañando, que no, las sanaciones no van a ser iguales, pero yo tengo ahora la plena confianza y fe, Padre, cuando les digo, vas a salir de esto. Y no porque lo diga Adriana, ni la psicología. Vas a salir de esto. Cuando, después tú vas a poder ver estos episodios de adicciones, de todo esto, con diciendo, eso ya pasó, porque no fuiste creado para esto. Vas a salir, solo hay que tomar todas las ayudas y confiar plenamente en que Dios tiene este plan y que nos dejemos ayudar también por los demás. Oh, muchas gracias, Adriana, por sus recomendaciones, su experiencia, su testimonio. Sencillamente yo podría terminar diciendo que es también el modo de actuar de aquellos que buscaron a Jesús y que fueron sanados, ¿no? O sea, todos ellos, prácticamente si nos damos cuenta y analizamos los milagros que ha hecho Jesús a esas personas, la mayoría, por no decir todas, estuvieron en una situación de abajamiento, ¿no? Desde el suelo clamaron, desde coger el manto abajo, ¿no? Estar en una cama, enfermos, o sea, todos como en una situación de abajamiento, en ese caso como de rendición, ¿no? Y decir, eh, no, me he dado cuenta que no puedo solo, ¿no? Y entonces todos gritaron, clamaron, buscaron, y si no fueron capaces de ellos mismos, pues hubo amigos que vinieron, los llevaron, los metieron ahí donde estaba Jesús, y aquí está, ayúdanos, ¿no? Entonces, sí, es muy acertado, ¿no? Lo que se ha vivido como experiencia personal, luego como recomendación profesional, también coordinado, armonizado, completamente concorde a lo que también ocurre bíblicamente. Es decir, que esa experiencia de sanación, pues, es realmente de Dios, ¿no? Es la verdad misma que actúa y que sana con su poder. Adriana, Sí, muchísimas gracias. Qué gusto, qué bueno. Al principio parecía que no iba a concordar la entrevista, la conversación, pero se ha dado, ¿no? Qué bueno. Y fue por sí. mi culpa, porque yo he llegado un poco tarde. No se preocupe, padre, no se preocupe. Oiga, abusando un poquito, ¿puedo Ujú. decir algo Por más? supuesto. 2 minutitos, Ujú. gracias. Creo que también hay aquí un mensaje hacia los psicólogos, porque a mí estudiando psicología me pasó de repente que los profesores no aceptaban esta parte, ¿no? O sea, es Dios fuera. O sea, aquí es solamente la ciencia y Dios queda fuera. Que tampoco duden de esto. No duden de que la fe, nuestra fe, puede estar vinculada a nuestra profesión.
y que los resultados van a ser muchísimo mejores porque va a haber mucha más sanación a que solo irnos por la mera psicología, que solo abre la puerta para que realmente quien va a sanar le encontremos. Qué bonito, qué bueno y qué oportuno, ¿no? E inclusive aquellos psicólogos que, digamos, ellos dicen, no, no, es que yo no creo, pero que no sé si eso está en algún manual de psicología, pero me parece lógico que al mirar que es una persona de fe, se respete esta creencia y por lo menos sepa manejar también ordenadamente la fe de la persona. Es decir, si tú crees en un Dios y eso de acá, pues sí está bien, pídele, ¿no? Eso, yo no he tenido la experiencia de Dios, pero me parece que te puede servir y también conducir esto para que el proceso de sanación no se convierta, por un lado, lo que me dice el psicólogo y por otro lado voy a rezar a la iglesia, ¿no? Sino que inclusive qué bonito sería que el psicólogo, entendiendo también esto, pues ayude a encauzar esto, ¿no? Y diga, vamos a involucrar también eso que es tan fuerte, tan grande, tan poderoso, ¿no? Para ti en este proceso de sanación. Hasta inclusive, digamos así, hablan en términos muy, muy ateos, ¿no? Y puramente materialistas, utilizar de instrumento, nada más, ¿no? Bueno, yo sé que eso ayuda y tenga, ¿no? Pero a veces hay psicólogos que en cambio, no olvídese de esto, es solamente esto acá, lo material, lo físico, solamente humano. Qué bueno, Adriana, que también comparta esto, ¿no? Ujú. Sí, gracias, Padre, gracias. Listo, Adriana, vamos a darles a usted y a todos los que nos escuchan la bendición y terminaríamos aquí. Muchas gracias Muy por su bien, testimonio otra vez. gracias a Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adriana, muchas gracias otra vez, en serio. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Y bueno, pues lo seguiremos en las redes. Hermanos, hasta pronto.